María, Que? onde estamos? Estamos no Reboral. No Reboral? Sí. Esta casa? En Quei Madriles. En Quei Madriles? En Quei Madriles. Pa Quei Madriles, Sí. veno casada Mi hermana, Arcides. de trabajo. Veno casada Arcides, Sí. la tua hermana, pero María e Arcides son de Trabajo. Cunqueiras. Cunqueiras. Trabajo. Del país de los Cunqueiros, de Sí, Trabao. De trabajo. Eu, a xente asturiana sabe moito de María e Arcides. Sí. Sí. E candes lo dixo? Un paxarín. Os paxareos andan moito. Os paxaríos andan moito porque María e Arcides cantaron pa moita xente, tocaron a pandereta pa moita xente, Tocaimos, por certo. e a moito que tocarán, Si podemos. pero a xente non sabe que María de Quei Pasiego, Sí. naturales de Quei Pasiego, de Trabao, sabe contos, viechos, Bueno, algún cuento viecho. algún conto viecho. Algún Será cuento- guapo, será feo. Son guapos. Son guapos. Eu quería que me contaras aquel conto. Sabes que conto? Sí. Un hermano listo e a outro tonto. Aqueles dos hermanos que tenían a madre. Ese conto. O a madre tenía dos fichos. E a un era tonto, e el outro era listo. E el listo foise para o servicio. E quedou el tonto con a madre. E deixo el listo. Se elas atender bien a madre, cuídala bien, Eu voume para o servicio e tú cuida bien a madre. Se el vaite tranquilo, que ela cuidarei. Bueno. A madre un día puxose mala. Ya estaba na cama, non se levantaba. Ya dixolle el, madre, que te faigo de comer? Dice, mira, faime as sopas de manteiga. E a cuánta manteiga te he hecho? Dixe, échale tanta como a cabeza al gato. Que corta a cabeza al gato. No, que le eches tanta como a cabeza al gato. Que corta a cabeza al gato. Córtala como el diablo que te lleve. E foi ella, cortou a cabeza al gato e echoula a cocer nas sopas. Que listo era. Claro. E al comer as sopas, a madre fogouse. E despois, claro, chamou al hermano, avisoulo, escribiría a carta, porque daquela non había teléfonos. El matou a madre. Bueno, veo o hermano, e agora como vamos faer? E nós non tenemos... Tú como fixiste? Xa lá, me mandou me echar de manteiga tanta como a cabeza al gato e eu cortei a cabeza al gato. Bueno, e agora como vamos faer que non tenemos cuartos para enterrarla? Como vamos faernos agora? Dixo el tonto, anda, cara a la boca. Vamos a ponerla en el huerto el cura. Vamos a ponerla en el huerto el cura e a poxernos as forquetas e a colocar unha madre morta en el huerto el cura. E poxernos a afilar. Filando. Estaba afilando. Tú sabes que é afilar? Home, Pois eu tamén, que tamén filando a tana. a tana, para hacer carpíos. E ala, poxernos a idea fan un del cura. Señor cura, en su huerto hai unha mujer robando. Ya sale el cura. Ya. Mujer o demonio, salga del huerto. La paisana nada. Mujer o demonio, salga del huerto. A mujer paisana, quieta. Nada. Quieta. Va el cura, agarró a escopeta y ya. Pum. Pam. Tirou un tiro, a mujer caiu. Salieron os fichos chorando todos. Ai, usted que fixo que matou a minha madre e agora nós non tenemos cuartos para enterrarla e agora que vamos faer? Callar, shh, callar, non digáis nada, que vos la enterro eu gratis. Ala, enterraron a madre gratis e ya foron para casa. E dixo el listo por el tonto, zarra a puerta, carrinca a puerta. No, hombre, zarra a puerta, carrinca a puerta, no, que zarres a puerta. Bueno, por fai el que quieras. Arrancó a puerta. Ya dixo el, ven para acá, que ahora vamos colgarla aquí no Pozo Fonte, aí a Cerezal. E vamos colgar el cuarteirón na Cerezal. Como vas colgar el cuarteirón na Cerezal? Hombre, sí, e a tú tamén, vamos os tres por aí para arriba. E a colgala, foron na Cerezal, ya estaban aí de arriba, e os ladróns estuviran roubando, e puxínos aí en el suelo a contar os cuartos. De abaixo. Claro.
Ya la estaban así colgando, contando os cuartos, e dixo el tonto, eu estou a mixar. Oh, Virgen Santísima, que somos perdidos, tú que vas faer, hombre, que nos van ben, ya mátanos a nós. Eu estou que mixar. E puxos a mixar. Mexa. Ala. E os outros dicen, ai, oh, parece que chove, cae agua. E el outro, anda, son gotas del mes de maio. Bueno, pasou. Ala, seguían contando os cuartos e os outros arriba mirando. Dixo ele, agora tengo ganas de cagar. Oh, Virgen Santísima, eso non lo faigas, que non pode ser que... Non fagas eso. No, tengo que faerlo, e en paz. Bueno, puxos a cagar. Cagou. Cagou. E entonces, claro, caía mierda para cabaxo. E E os outros? os outros dicen, leo, caime el. Serían galegos, yo que sei. Eran del Categal. Eran del Gategal. Caime el. E vai outro sacou a lingua así. Dixo el, non é mel que é merda. Ai, E a miraron para arriba. E a nesto sueltan el cuarteirón por ali para abaixo, todo pica abaixo. E os outros escaparon, porque tenían miedo. Baixaron da Ciraizal, agarraron os cuartos e fóronse para casa máis contentos coa Pascua. E despois, el cuento acabouse e el teu culo caimouse. anda aí. Este é precioso. Este é precioso. Ya non eran tan tontos. Non é, ai, e era máis tonto e listo que el tonto. Que el tonto. El tonto fai así, Pasa moitas veces. claro, Cos que tan por tontos nas casas son os listos. seguro. Pasa moito, Claro que pasa. Pasa moito. El máis listo é la hierra. Como é aquel conto que me contou Luciano, o ficho de Arcides, el outro día? Onde te lo contou, neno? Contóumelo el outro día, viniendo para el Rebochal, e díxome que lo sabías tú, que ya el del Dobo, que bautizou os cochos, Ese condenado tamén sabe de todo. sabe moito. E por que ten que dicir eso así que eu lo sabía? Porque tuvo buenas maestras. Ah, Será. Ya. Eh? ya non faimos estudiar a ningún rao. Súa madre e a súa tía. Sabes que conto te digo? Sí, el da gocha. Claro. O vez eran calpasiego, en mi casa no, que en mi casa tamén se chaman calpasiego, pero era el outro pasiego. Ah, outro Ya pasiego. tenían a gocha para parir. E antes os gochos sacábanse por fora para que pacisen algo por aí. E foi para o río. E había un molín que era de Encaipol. E chegou o lobo. E estaba a gocha ali. Dixe, vou-te comer. Dixera, non. Dixo o lobo, non me comas. E a gocha, non me comas que vou parir. E mira, eu vou echar os gochos por aí, por el rodendo del molín, por aí, por a canal del molín para abaixo. E tú podes no rodendo. E a cada vez que vaya saliendo un, bautízarlo. E así fixo. Echou el agua, e echou el molín a andar, e saliu el agua toda, e bueno, puxo el lobo pingando. Pingando, non lo matou de milagro, puxo-lo pingando. Bueno, desde ali foxe. Foxe por ali para abaixo hasta Ponte Sardón. Na Ponte Sardón había 3 carneiros partindo un prao. El prao era de Encaituriba, De Trabao de tamén. Trabao. E dice, vou vos comer. Dice, que va, non nos comas. Ayúdanos a partir el prao, que nós non somos quen, non somos capaz. Ponte aí no medio, e a nós un de cada lado. E así fixo el rabo, puxose no medio. E os carneiros, turneirada dun lado, turneirada del outro, puxeron al rabo, bueno, Quedou desfeito. quedou amarangurado del todo. Bueno, ala pecha el rabo as coutos abaixo. As coutos abaixo e xa levar a dama de minha casa, que era de Encaipasiego. E había un burro comendo. Aí el burro iba, que íbamos a hierba, cargábamoslo no burro, e el burro estaba comendo aí. E chegou el robo e dixo, vou comerte. Dixo el, non me comas, primeiro quítame as ferraduras. E despois cómeme. Ala, puxo a quitar as ferraduras e el burro acouces al robo, hasta acabou de espilandrarlo. Quedou todo espilandrado. E ala escapou a caburco arriba, xeloi de mi probi. E eu valía para bautizar gochos, e eu valía para partir praos,
yo valía para ferrar burros y ahora non valgo para nada. E al meu conto acabouse E al teu culo caimos? el tou. El tou culo. María, ya encontraste a la tua hermana? Ya la encontré. Sí. ¿Aún la encontraste? ¿Dónde la encontraste? Aquí en Caimadriles. En Caimadriles? Sí. Arcides, Sí, abondo cocinarías nesta dariega? pues muchas veces. Aquí me casé y aquí tuve a mis hijos. Aí que criaste los fichos, Sí. Pero tamén tocarías a pandereta? Poco, Pouco? toqué nada más en trabajo. Des que se casa uno, a pandereta para. Después, nada más que trabajos y luchar la vida. No, pero sigues tocando, Sí, sí, sí. Arcides non parou. Desde que tú viniste es cuando más utilizo la pandereta. Ya que sigamos tocando, Pues sí, por moito tiempo. mientras vivamos, que Dios nos dé gracia y amor. María? Pues sí. Bueno, moita xente vos conoce, pero sempre que falamos de María e Arcides, de Arcides e a María, sempre pensamos na pandereta. E ambas, e a moita xente que bien vevos, vienen buscavos moitos cantares de pandereta, pero tamén romances, e as rondas, De todo. e a siega, A e fogueira. a fogueira, Pues nos ven todo. por televisión, por internet, en muchos sitios. Porque sois famosas, Claro. Bueno, eh? y tal. Non somos como a Pantoja, Como a Pantoja. Oi, pero tenemos menos alero. ya le gustaría a Pantoja. Hasta en Buenos Aires nos ven por internet. Pues, sabes, Gente que conocemos. sabes que podemos... Dijiste que hasta Buenos Aires, Sí, sí, sí. Pues sabes que vamos a empezar cantando? Bueno, A Ronda da Buenos Aires, Buenos marcho Aires. mañana. Que te parece? bueno, Cantamos 3 cantarinos da Ronda. Bueno, pues cantamos como ya tú digas. o despois. Empezamos con a Ronda. Anda, empieza. En tierra de Buenos Aires tengo yo los mis amores, en el puerto de mar me esperan con un ramito de flores. A Buenos Aires marcho mañana, a Buenos Aires prenda del alma. Si tú te vas para Cuba, Yo me voy para La Habana y a Buenos Aires marcho mañana. A Buenos Aires prenda del alma. Buenos Aires, buena tierra debe ser, que marchan los mis amores y no parecen volver. A Buenos Aires marcho mañana, a Buenos Aires prenda del alma. si tú te vas para Cuba, Yo me voy para La Habana y a Buenos Aires marcho mañana, a Buenos Aires prenda del alma. En tierra de Buenos Aires tengo yo los mis amores, en el puerto de mar me esperan con un ramito de flores. A Buenos Aires marcho mañana, a Buenos Aires prenda del alma. Viva Trabao! Viva, viva. viva ambas, E al Rebosal. al E Rebordal. al Rebosal. Y a toda esta gente que no están por aquí Bueno, grabando. Que viva todo el mundo. Sí. Ya... Esta ronda ya bien guapa. Ya muy guapa, ¿verdad? Ya muy guapa. Y cantaban os mozos por as casas onde había mozas Pero, sabes que me gusta moito? tamén. Arcides. A ver. Gústame moito sentivos cantar algún romance. Bueno, Os romances máis viechos que sentí eu sentilos Arcides e a María. tú dirás cuál quieres. Home, gústame moito A ver. lindas voces. Gabriel os máis viechos tamén. Bueno, este é moi guapo e a pouca xente sabe este romance. Sí, Lindas voces, lindas pois voces. ala, vamos cantarlo nós. Pues ahora ¿Quieres? lo cantamos. Cantáislo? Cantámoslo. Sí, sí, sí. E a largo, Bueno, Bueno,
Non vos apuréis. Con paciencia. Non vos apuréis. Lindas voces se sonaban por España. El príncipe de Don Diego está malito en la cama. Llamaron 7 doctores de los mejores de España. Unos dicen muere, muere, y otros dicen que no es nada. No siendo el doctor más viejo que lo miraba y callaba, que me mira el buen doctor, que tanto me mira y calla. Lo que te miro, don Diego, que dispongas de tu alma. Tienes 3 horas de vida y hora y media ya avanzada. Y hora y media que te queda para disponer de tu alma. Estando en estas palabras entró su padre en la sala. ¿Qué te dijo el buen doctor, hijo de las mis entrañas? Lo que me dijo mi padre se lo digo en 2 palabras. Tengo 3 horas de vida y hora y media ya bandada. Y hora y media que me queda para disponer de mi alma. Tenga cuidado con Teresa, que ella queda embarazada. Ella si pare un varón será príncipe de España. Ella si pare una hembra será monja en Santa Clara. De 3 prendas que yo le di, padre no le quite nada, sino un anillo de oro que le di de enamorada. Si tú le diste 1 de oro, yo le daré 2 de plata. Estando en estas palabras, entra Teresa en la sala. ¿Dónde vienes, Teresina, tan pronto y tan de mañana? Vengo de Santo Domingo, de oír misa en Santa Clara, de rezar a Dios por ti, que te saque de esa cama. De esta cama, si por cierto no será mucha tardanza, con los pies a la frescura y la cara amortajada. Lo que te pido, Teresa, que tú a la misa que vayas, me echas una poca tierra y te vienes pa' tu casa. Encuentras las calles tristes y las ventanas cerradas, y la justicia en la puerta pidiéndote la fianza. No tienes quien te la fíe, mi madre queda encargada. Estando en estas palabras, Teresa cae desmayada. Ni con vino ni con agua no pudieron recordarla. Trataron de abrir su vientre y un hermoso niño saca. Allá se fueron los 3 a la benaventuranza. Aquí se acabó la historia, aquí se acabó y se acaba. Aquí se acabó la historia de 2 amantes del alma. Aquí se acabó la historia de 2 amantes del alma. Arcides, ¿quién vos enseñó estos romances? Pues Aprendíamoslo antes cuando íbamos desfilando por las casas. las viejas de antes. Os viechos. Y cantaban cantares. As Nadie- viechas. ni Y nadie aprendíamoslos. Que sabía muchos.
este romance ya de lo más guapo que eu sentí. Bueno, E acontaránse con os didos, os que sepan este romance. Pouca xente sabe este romance. non sei. As artistas de trabajo. Bueno, o sea, uno é guapo, E o outro moito máis. Outro moito E a máis. Suña, e a María é a tonta de feito. e a faltanos el da que fixo as papas. El das papas. El das papas. Ala, anda vai. Anda vai. E bueno, era el Robo e a Raposa. Ya tenía moita fame. A raposa ia máis lista que el dobo, Bastante máis. Ala. Mes que as mulleres somos máis listas. Home, claro. Claro. E era de noite. E a tía Maruxa al bolo estaba facendo papas nun caldeiro. Tú sabes que son papas. Home, na miña casa cómense. E antes tamén las comíamos. E bien que estaban, bien que sabían. E eran de moito elemento. E dixo, miraron por a ventana e estaba a tía Marica facendo as papas. Dixo a Raposa, compadre, vai-te tocar a campana. E toca a campana a lo bolo, así como que hai lume no lugar. E así lo fixo. Foise tocar a campana, e empezou a tocar a campana, e salíron todas as xentes, as mulleres e a homes salíron a ver que pasaba, porque tocaba lume. A ver se había queima. A ver se había queima, pero nós dicimos lume. Rume. Entrou a Raposa e agarrou o caldeirao das papas e a levoulo para a varía. E agarrou e a comiulas, meus papas todas. Toda a súa fartura. Eso. E a dixolle era, mira, tú cando eso vai-te para a varía, que estou eu aí con as papas, pero estaba o caldeiro, pero as papas non estaban. Estaba na vergadera. E xera, comadre, as papas onde están? Dixo, mira, non pude sacar o caldeiro, non fixe nada, que non podía sacar o caldeiro. Bueno, mira, agora vamos a echarnos a dormir. E el que le sude máis pronto el culo foi el que comeu as papas. Ala, echarnos a dormir. El Robo dormiu porque estaba moi cansado porque mataron los golpes, pero a Raposa non dormiu nada. E vai a Raposa e agarrou e amixou por encima al Robo. E despois despertoulo. Compadre, non dormiste bastante? Despierta. E xera, mira como te suda el culo, comiste as papas? E eu non las comí. Dice, comiste, que te suda el culo. Bueno, pues ahora tens que me llevar al hombro. Tens que me llevar al hombro as targamachas. E ala, como te vou llevar al hombro? Que eu estou morto de fame e non podo contigo. No, tens que me llevar al hombro. E levoula al hombro. E despois a Raposa cantaba. Rica morena, farta de papa, soy caballera. ¿Tú qué dices? ¿Qué hay, comadre? Dice, anda, ya que estoy tonta de la cabeza. Bueno, fueron hasta la Alta Sierra. En la Alta Sierra había un paisano vendiendo sardías. Camín de Tarón. Viva en Panarón, en Pavilier de Tarón. E aí iba el paisano vendendo sardías e levaba o cabacho, un macho, un caballo, non sei que era, que eu non lo vi. E levaba dos banastras con as sardías e metiu na banastra. E claro, a Raposa comiu, e cando chegaron a Narón, sardías non levaban ninguna, e as mulleres estaban esperando para comprar sardías e quedaron sen nada. E ala, non sei máis. E el Robo? El Robo, pues, morto de fame. Prove Robo. A Raposa ben farta, Prove Robo. pero el Robo Prove Robo. tuvo de ben. Para que fixo o que te mandou? Abondo comen agora, polos Claro. montes. Non fixera o que te mandou. E a verdad. Claro, a culpa tuvo a él. E que culo se queimou? El tou ou el meu? El tou. No, mira, e bueno, a mí deron uns zapatillos de manteiga. Moi guapos, eran Sí. guapos. E a puxilos De manteiga. de manteiga. Durarían. Bueno, e había o sol. E como faía calor, derretínome. E quedei descalza, tuve que ir descalza para casa. Pero o culo que se queimou foi el tou. E, bueno, Arcides, María. Están as panderetas preparadas? sí, Empezamos con que? una jota de La carne. jota de carne. Ala. Voy a cantar la primera con una flor en la mano, publicando la cerveza que tengo para que gano. Ole,
Viva Trabao. Viva. Arcides. Tocamos, y a María, tocamos la mudar. Tocamos la mudar. Sí, sí. Vamos, era o canción moi guapa de trabajo. La canción viecha. Tamén son moi buenos. No, non sos viecha. Vamos. Venga. Vivan os cunqueiros. Vivan. Vivamos todos.